tal? Bienvenido a tu espacio de psicología andante aquí en Tomondo. Y bueno, pues de nueva cuenta estamos aquí con una pequeña plática, algo muy sencillo, ¿no? Y nos gusta platicar de diferentes cosas, nos gusta platicar de esta parte, como hemos visto en otros videos, de la escucha activa, del amor, de la honestidad, sí, también de la toma de decisiones, bueno, pues infinidad de temas que también hemos estado pensando para toda clase de público. Nos interesa también escuchar algún tipo de opinión de los diferentes públicos que nos han visto, que nos han observado, pues estar al pendiente con todos, ¿no? Queremos generar contenido para todos ustedes, ¿sí? Bueno, pues ser agradecido. Traigo un tema que en lo personal es algo que nos causa un poquito aquí en el estado de Yucatán, porque somos un estado muy caliente en el buen sentido, y creo que ese calorcito a veces nos provoca también emociones o sentimientos, ¿sí? En este caso hablo de la depresión, del suicidio, que muy independientemente de la pandemia, en donde pues hemos escuchado en meses anteriores a estas fechas de diciembre, pues muchas personas que han cometido o han intentado suicidarse, ¿no? Pues esto es algo doloroso en cuanto a la calidad humana, ¿no? Entender que, pues bueno, las autoridades hacen un porcentaje de esfuerzo, las demás organizaciones civiles también, pero creo que también nosotros como psicólogos podemos poner un poquito más de nuestro granito de arena, ¿no? Y, y para eso es este canal también. La idea pues es platicar un poquito de estos tipos de soledad y cómo los empezamos a identificar, cómo los nombramos, cómo los vemos y qué entendemos por estas soledades, ¿no? La soledad está muy de cierta forma relacionada con la tristeza, con la parte de la angustia, ¿sí? Y aquí se va manejando un amplio concepto en donde empieza a tener distintas connotaciones, positivas y negativas. Muchas veces creo que escuchamos más como las connotaciones negativas y no tanto las positivas. En sí, la soledad pues viene siendo esta parte en donde carecemos de esa compañía, ¿sí? Este estar de manera voluntaria, ¿sí? O también generar relaciones con otras personas, estar alejados también, ¿no? Pero el ser humano es un ser social por naturaleza y necesitamos desenvolvernos, necesitamos estar en contacto con otras personas, desarrollarnos, comunicarnos, como lo hemos visto también en la parte de la asertividad, de la comunicación asertiva, en donde el diálogo también genera y transforma, y esto es algo muy interesante, ¿no? La interacción con las demás personas es fundamental, no solo porque nos aporta momentos que compartimos con las demás personas, sino porque también favorece nuestro desarrollo personal y emocional. Nos nutrimos de las experiencias, de las anécdotas que nos pueda contar el abuelito o la abuelita, de las experiencias laborales que tenemos con nuestros compañeros, ¿sí? De las situaciones también que pasan los compañeros de clase, los amigos, y de esta forma nos vamos nutriendo de las diferentes experiencias que van teniendo las personas al estar en contacto con todos los demás. Y bueno, esto puede ser que aumente nuestra autoestima, ¿sí? Por el constante contacto, por la apertura de la escucha hacia otras personas también. Y reducir nuestros niveles de estrés, ya que expresamos ese contenido del cual estamos sujetos al día a día por el trabajo, por la escuela, un examen, alguna situación que resolver. Y al expresar estas situaciones, pues nos desarrollamos,
nos desquitamos en la parte verbal, expresamos de una forma, esperemos sea la forma adecuada, de decir todo eso que nos está pasando en el día a día. Y nos genera este sentimiento de bienestar, este sentimiento de felicidad. Pero cuando no estamos en estas situaciones con las personas es cuando nos empezamos a sentir solos, tristes, y empezamos a sentir que no hay personas a nuestro alrededor y nos empezamos a alejar de las personas. Existe algo que se determina como la soledad existencial. Y este tipo de soledad es como la parte filosófica en donde empezamos a tener pues este tipo de ideas sobre nuestras experiencias, sobre las cosas que nos están pasando, si estamos realmente cumpliendo con nuestros cometidos y nuestros propósitos de vida, si hay algo después de la muerte, qué pasará con nuestro desarrollo personal, y empezamos a cuestionarnos toda la parte de nuestra existencia. Y se trata efectivamente de una parte inaludible de la vida humana, en el que esta misma emoción se mezcla con la duda existencial. De esta forma, pues vamos viendo esta parte de la soledad existencial, ¿no? Puede generar algún tipo de sentimiento de malestar, de inquietud, no está relacionado con la calidad y la cantidad de las interacciones. ¿Qué podemos decir acerca de la soledad existencial? Podemos decir que se debe aprender a estar solo sin sentir esta misma soledad, ¿sí? De esta forma estaríamos haciendo como un ejercicio de escucharnos a nosotros mismos. Sabemos muy bien que necesitamos de la convivencia con los demás, pero que al mismo tiempo también necesitamos nuestros espacios personales. La soledad social. Este tipo de soledad se debe a la falta de estas relaciones sociales. Y esto es algo curioso porque normalmente estamos conectados hoy en día a diferentes medios, a diferentes redes sociales y estamos siendo multitask. Estamos conectados con diferentes personas en diferentes lugares y es curioso que hablemos de esta soledad social. Entonces imaginemos a una persona que tiene cero comunicación social y que no tiene la capacidad de comunicarse con nadie. Y esto surge cuando una persona apenas tiene personas en las que depositar su propia confianza y se siente completamente excluido. Entonces esto empieza a cambiar parte de su mundo interior. Siente que no compagina con las demás personas, que no tiene los mismos propósitos, siente que es una persona que se está excluyendo de la misma sociedad. Y esto pues es curioso porque la sociedad estará pensando que a lo mejor le está pasando algo, que a lo mejor tiene algún tipo de situación o problema que resolver y por eso es más distraído o más alejado. Esto le puede generar a la persona un sentimiento de angustia que lo va a conducir hacia una soledad. Entonces, hay que aprender a desenvolvernos en la parte social, llevarnos con las demás personas y de esta forma ir desarrollando estas estrategias y habilidades sociales de ir vinculándonos con otro tipo de amistades también. Ahora sí que utilizar los medios masivos de comunicación, las redes sociales para generar vínculos positivos con las personas. Ahora, hablemos también de esta parte de la soledad emocional, ¿no? Que esto es algo importante, porque en la soledad emocional va surgiendo alrededor de nuestro propio entorno. Y este tipo de soledad es la más común. Esta es la que surge de la falta de este apego con otras personas. Y suele
experimentarse en cuanto a que tenemos la necesidad de que nos escuchen. Yo creo que muchas veces esta soledad emocional la experimentamos de diferentes formas todos. Cuando no nos prestan atención, cuando no nos escuchan, cuando hacemos un comentario que queremos que los demás estén atentos, cuando nos relacionamos con nuestra pareja y sentimos que ya hay una monotonía en ellos. Entonces, en esta misma situación de esta soledad emocional, tenemos que tener pues muchos sentimientos. Esto nos puede ir generando este dolor y está vinculado a sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Y aquí es en donde tenemos que tener pues un poco de cuidado y que cuando estemos cayendo en este tipo de soledad, pues podamos platicarlo con alguien cercano a la familia, que lo podamos platicar con un amigo, con una amiga, o acudir también a un profesional. Esto es sumamente válido. Y bueno, pues de esta forma, esta es una parte de la soledad en donde tenemos que tener en cuenta todo lo que conlleva y cómo debemos también manejarla. Y para eso, pues en el siguiente episodio vamos a hablar también de la gratitud, que pues es un tema importante con el cual pues ahí vamos a luchar contra la soledad. Muchas gracias y buen día por este episodio.